Me pidieron que les contara la historia de mi vocación y entonces hice un primer video sobre cómo sentí el llamado de Dios durante el tiempo en que hice mi servicio militar y cómo el 6 de diciembre de 1982 decidí ser sacerdote. Entonces ahora le voy a contar una segunda parte que va a ser cómo se concretó esa vocación, lo que sería el periodo de formación para ser sacerdote, que en mi caso fue bastante particular, bastante atípico. Y después voy a hacer otro video en donde les voy a contar mi ordenación y mi vida sacerdotal. Así que les cuento qué pasó a partir de ese 6 de diciembre de 1982. Yo, ya les digo, estaba dando exámenes de tercer año de Derecho en la UBA y entonces, bueno, dio un giro fundamental en mi vida. Yo trabajaba en una biblioteca, en el Ministerio de Bienestar Social, y entonces hablando con la servidora, Mabel Liébana, que me aconsejaba en ese momento y lo hacía estupendamente bien, ella me propuso que pasara a estudiar filosofía en la Universidad Católica Argentina y que dejara el trabajo que estaba haciendo, que me llevaba bastante tiempo, era un trabajo de 8 horas diarias y había que ir a la Plaza de Mayo para hacer un trabajo con la documentación que había quedado grabada del padre Luis María Echeverri Boneo en una institución que se dedicaba a estudiar, a poner por escrito, ¿no es cierto?, esas grabaciones, que se llamaba CIAFIC y que quedaba en la calle Federico Lacroze 2100, en lo que era la sede de las servidoras, y que por esa razón me quedaba relativamente cerca de mi casa y entonces me era bastante sencillo ir a ese lugar. Fue muy generosa Mabel, como siempre, en conseguirme un trabajo que fuera más adecuado para esta etapa de discernimiento. Y bueno, yo empecé a prepararme para ese cambio. Ese cambio fue observado, ¿no es cierto?, por mi familia, particularmente para mamá. Como les decía en el otro video, yo tenía 21 años, que cumplí el 15 de diciembre, es decir, una semana después de tomar la decisión vocacional, así que era muy chico. Mamá era viuda, tenía un carácter bastante fuerte, difícil, y ella se opuso muy terminantemente a mi vocación. Empezó un periodo muy difícil que duró 7 años, porque mamá no era una mujer fácil de convencer ni de cambiar de opinión, pero en realidad ella recién aceptó mi tema vocacional cuando yo me ordené de diácono, el 8 de julio de 1990. Así que imagínense, pasaron muchos años en que, si bien no estábamos peleados y yo siempre la veía, pero la relación era tensa. Ella actuó de una manera difícil. En un momento me pidió que me fuera de mi casa. Yo me fui de mi casa. Primero me alojó el padre Victorino en la casa de sus padres, muy amorosamente. Era un compañero mío de la facultad, y su madre, Namor, Carmen, que el lugar que ella dedicaba para sus cosas, para coser, que lo hacía estupendamente bien, lo organizó para que yo pudiera dormir ahí, pero eso era ciertamente algo transitorio. Y entonces en ese periodo yo fui a hablar con el padre Ángel Armelín, que era el rector del Colegio San Pablo,
él vivía con el padre José Bonet Halcón y con un padre mayor que se llamaba Alberto Escobar, en un departamento frente de lo que era la sede del antiguo colegio, en la calle Vicente López y Montevideo. Y entonces en ese departamento ellos ocupaban unas habitaciones, pero había 2 habitaciones de servicio. En una de las habitaciones de servicio dormía un exalumno, casado, con hijos, pero que había tenido un problema psiquiátrico, había estado internado en el Hospital Borda, y entonces el padre Armelín, con enorme generosidad, lo había llevado a vivir a su casa y la verdad que lo cuidaba como un hijo. Y era una persona muy tratable, muy agradable en la convivencia. Y después tenía un comedor esa casa que, como los padres no vivían durante el día ahí, sino que atendían y trabajaban en el Colegio San Pablo, ese lugar estaba vacío y entonces lo prestaban a estudiantes de filosofía que tenían una inclinación vocacional. Yo estaba en ese grupo, ¿no?, de jóvenes que iban ahí a estudiar, y entonces en un momento le pregunté al padre Armelín si él tendría obstáculo de que yo me fuera a vivir al otro cuarto de servicio que había en esa casa, y el padre Armelín muy generosamente me dijo que sí. Para mí eso es una deuda de gratitud para siempre con el padre Armelín, pero además para siempre con lo que significa alojar a alguien, ¿no? Yo en este momento soy presidente de una fundación que tiene una residencia universitaria y siempre recuerdo ese acto, ¿no?, de fui peregrino y me alojaste, ¿no?, como dice Jesús, de uno de los actos de misericordia. Y muchas veces, ¿no?, cuando han salido seminaristas del seminario, cuando han aparecido personas que estaban en alguna situación difícil, sin cambiar la naturaleza, ¿no es cierto?, de lo que es una residencia universitaria, siempre traté de ser generoso en la recepción de las personas que necesitaban hospedaje, porque en un momento yo lo necesité, el padre Armelín me lo dio gratuitamente. Yo estaba muy corto de dinero porque mi sueldo era limitado. Mamá, entre las cosas que había hecho, me hizo perder una media beca que yo había conseguido para estudiar filosofía con el padre Toraca, que era un encanto y que era el decano de la Facultad de Filosofía de la UCA. Pero bueno, después yo pude revertir la situación y al final me dieron un medio préstamo de honor. Y fue un episodio bastante difícil. Mamá, nosotros vivíamos en una casa en Belgrano, una casa muy linda. Y entonces cuando yo pedí la beca, me dijeron, bueno, un asistente social va a ir a visitar su casa para ver las condiciones en las que usted vive. Entonces yo les aclaré, miren, en realidad mi casa es una casa muy linda, en el barrio Belgrano, con jardín, muy linda, pero en realidad mi familia no quiere saber nada de que yo estudie filosofía y entonces por esa razón yo me tengo que mantener con un pequeño sueldo que tengo. Entonces me dijeron, bueno, no se preocupe, el asistente social va a evaluar y va a comprender perfectamente la situación. Pero cuando fue a casa la atendió mamá. Y mamá, que ya les digo tenía un carácter bastante fuerte, le dijo, no, mire, ayúdeme, mi hijo está disparatado, que ha dejado todo, ha dejado su estudio, su trabajo antiguo, ha dejado la chica con la que salía y ahora quiere hacerse cura y entonces esto para mí es un gran trastorno, yo soy una mujer viuda. Bueno, la cuestión es que me sacaron la beca. Pero bueno, el señor Toraca, yo fui a hablar con él, que era muy bueno, y él me la volvió a dar. Y yo tuve medio préstamo de honor que lo terminé de pagar después ya siendo sacerdote. Bueno, la cuestión entonces es que empecé a estudiar filosofía en la Universidad Católica,
en un momento extraordinario de filosofía, con profesores extraordinarios. En ese momento teníamos a Monseñor Derisi como profesor de metafísica, Monseñor Blanco como profesor de antropología, Currech como profesor de filosofía de la naturaleza, y el plato gordo era Emilio Comar como profesor de ética y por otra parte de filosofía moderna. Bueno, teníamos grandes profesores, en lógica teníamos a Casaubon, introducción teníamos a Héctor del Bosco, que sigue siendo un profesor extraordinario. La universidad era muy linda, tenía una línea atomista muy linda, muy sana, muy aireada, ¿no es cierto? Los chicos que estudiaban ahí, todos por supuesto me superaban enormemente, porque yo en realidad estudiaba filosofía porque me decían que eso había que estudiar para ser cura, pero si me hubieran dicho que tenía que estudiar veterinaria, hubiera estudiado veterinaria, ¿no? En realidad yo no entendía exactamente cuál era la razón de que el estudio de la filosofía pudiera prepararme para el sacerdocio. Después lo comprendí ciertamente, y lo comprendí cuando tuve clases con el doctor Comar, que era un maestro realmente, y que nos abría la mente con respecto a cómo pensar y cómo no separarnos nunca de la verdad, ¿no? Cómo usar nuestra inteligencia para poder captar la verdad y para poder sacar conclusiones de esa verdad y llevarla a sus aspectos más prácticos, porque además él daba la cátedra de ética. Así que bueno, esa era mi parte de estudio. Después mi parte de trabajo era, ya les digo, en la secretaría donde se trabajaba con la doctrina del padre Echeverri. Muy interesante, era escuchar sus grabaciones, era tipearlas, era muy interesante conocer todo lo que él había enseñado. El padre Echeverri no escribió libros, ¿no es cierto?, pero dejó muchísimas grabaciones de sus clases, de sus cursos, de sus retiros, y entonces yo aproveché mucho desgrabándolos. Y así, y viviendo así con el padre Melín, con el padre Bonet, en su casa, así empezó mi vida. Durante un año, en realidad, yo no tuve claro hacia dónde estaba yendo, sino estaba simplemente cambiando el timón de rumbo, ¿no? Y entonces también a instancias de Mabel Liébana hice un test vocacional con el doctor D'Alfonso, también extraordinario, porque en ese momento yo, uniendo lo estético con lo religioso, pensé posiblemente mi vocación sea benedictina, dedicarme a la liturgia, poder pintar como hacen los monjes. Hice 2 experiencias con los dominicos, con los benedictinos, perdón, de Luján, porque también, ¿no es cierto?, decir, en ese momento el abad era Martín de Lizalde, que era exalumno del Colegio San Pablo, y entonces había una cierta vinculación. Yo siempre disfrutaba mucho cuando estaba con los benedictinos, pero siempre tenía como una especie de idea de que eso no era lo mío, y que era como algo demasiado lindo, pero que era como el cielo en la tierra, ¿no? Pero que en la tierra había que hacer otra cosa, ¿no? Y bueno, y de Alfonso le puso palabras a ese sentimiento. Me dijo que mi deseo de ser monje era egoísta, que yo buscaba la soledad para hacerla mía, para estar bien, para regocijarme en mi mundo contemplativo, con la belleza, pero que en realidad yo tenía que él creía que yo tenía una vocación sacerdotal, pero que en realidad yo tenía que desarrollar una actividad apostólica. Yo con el tiempo
siempre le di la razón a lo que él me dijo, porque además mi tendencia es siempre acobacharme, ¿no es cierto? Siempre esconderme, siempre guardarme, siempre buscar el silencio, siempre buscar la soledad. Y entonces en ese momento fui a hablar con un sacerdote, también exalumno del Colegio San Pablo, Juan Gutiérrez Pechemiel, que lamentablemente después dejó el sacerdocio, pero que en ese momento era el vicario de la parroquia del Patrocinio de San José y quedaba relativamente cerca de donde yo estaba viviendo, con el padre Armelín y con el padre Bonet, y entonces me ofrecí como catequista. Y ahí empecé a trabajar y él me llevaba a misionar a las villas miserias de San Justo. Él era un sacerdote que había tomado una opción pastoral, ¿no es cierto?, por los pobres, por más que estaba de vicario en Barrio Norte, pero nos llevaba a misionar a las villas. Y bueno, y fue una experiencia muy interesante. Así que bueno, tenía mi práctica de oración, tenía mi práctica de acción, tenía mi práctica de formación. Es decir, iba creciendo ese año en el cual tomé la decisión de que iba a seguir estudiando filosofía, no iba a entrar directamente al seminario porque entendía que tenía que madurar una cantidad de aspectos, y entonces decidí estudiar filosofía 4 años en la Universidad Católica. La carrera son 5 años, es decir que casi la hice completa, pero yo hice solamente las materias que tenía que hacer para la formación como sacerdote. Ya les digo, con estupendos profesores. Al año siguiente se hizo una vacante en el Colegio San Pablo de encargado de curso, que es un joven que acompaña a los alumnos y que por lo tanto buscaban en general personas que tuvieran una inclinación vocacional, porque era importante que les diéramos consejos, que los acompañáramos tanto en lo académico como en el mundo de la fe. Y me pareció una cosa muy interesante y así que lo acepté. Entonces dejé de trabajar en el CIAFIC, pasé a trabajar en el Colegio San Pablo, en donde la verdad hice muchos años de trabajo y donde aprendí mucho, porque yo, que no había ido a un colegio religioso, todos esos años en donde estuve en un colegio religioso y en un colegio que le daba una gran importancia a la formación, incluso con el tiempo fui tomando cátedras de filosofía, de teología, de visión cristiana del mundo. Entonces, bueno, evidentemente no hay mejor manera de aprender algo que enseñarlo, y que enseñárselo a los chicos. A mí era muy difícil mantener la disciplina, los chicos me bailaban por la cabeza, pero sin embargo en el corazón mío también se iba engendrando algo de hermano mayor que después maduró evidentemente en la paternidad sacerdotal, ¿no? Y siempre me gustó, ¿no es cierto?, el trabajo con los jóvenes, siempre me resultó bastante lindo. Resultaba difícil todo el tema de deporte, yo soy cero deportista y entonces había que llevar a los chicos a los campamentos o a las convivencias que se hacían en el campo La Armonía, que había comprado el padre Echeverri Boneo, y bueno, eso me resultaba un poquito difícil, pero me resultaba muy lindo el acompañar la vida de los chicos con los consejos, con el discernimiento. Incluso de ese año que yo fui encargado de curso, surgieron 2 vocaciones sacerdotales, ¿no?, la del padre Diego de Campos y la del padre Francisco Baigorria, que fueron alumnos míos cuando tenían 15 años y yo tendría 23 años, una cosa así. Bueno, entonces seguí estudiando, me fue bien, no excesivamente bien, porque ya les digo, yo no tenía un especial interés por la filosofía, pero siempre seguí pintando. Mi director espiritual
me dijo que tratara de hacer una síntesis entre el arte y lo religioso, entonces empecé a pintar iluminaciones sobre pergamino, como hacían los monjes en la Edad Media, y eso me gustaba, me servía también como una forma de rezar. Bueno, y la vida con la compañía de esos otros jóvenes que también estudiaban filosofía, algunos con intención de ser sacerdotes, algunos llegaron a serlo, otros no, pero fue muy linda la vida, la liturgia. Nosotros ayudábamos, el padre Melín y el padre Bonet celebraban la misa de 20 en Las Esclavas, en la iglesia de donde hoy yo soy el capellán, entonces hacíamos de monaguillos en esas misas, y era muy lindo toda esa vida que tuvimos en nuestro periodo de formación. Bueno, cuando terminamos filosofía, digo en plural porque había otro de mis compañeros que estaba bastante en mi misma situación, que es actualmente el padre José Dabusti, que era compañero mío, también era exalumno de San Pablo, había estudiado filosofía conmigo, y entonces llegó el momento en que debíamos entrar en el seminario. En ese momento, el cardenal, el arzobispo de Buenos Aires, era Monseñor Juan Carlos Aramburu, y él no estaba de acuerdo con esta propuesta de estudiar filosofía fuera del seminario. Él era de idea de que si un chico tenía una inclinación vocacional, debía entrar directamente en el seminario. Entonces, como en el colegio, entre las vocaciones vinculadas con el Colegio San Pablo, había habido varios casos de chicos que estudiaban filosofía. Entonces él en un momento decidió que si uno quería entrar en el seminario tenía que volver a hacer la filosofía. Bueno, eso para mí era un disparate. Yo había estudiado 4 años de filosofía en la Universidad Católica, mis materias todas eran anuales, las materias del seminario eran cuatrimestrales, se estudiaba mucho más en la universidad que en el seminario, era un disparate tener que volver a cursar porque la universidad en donde se estudiaba en el seminario también dependía de la Universidad Católica, y entonces no podía volver a estudiar y volver a rendir exámenes de materias que yo ya había estudiado y ya había aprobado. Bueno, entonces, como el cardenal tenía 75 años, y a los 75 años los obispos presentan la renuncia y viene otro obispo a suplantarlos. Entonces pensamos, bueno, él presentará la renuncia, se la aceptarán, vendrán otro obispo y con el nuevo obispo podremos conversar. Entonces, mientras tanto, hacemos el segundo paso, que es estudiar teología. ¿Dónde? Bueno, vamos a estudiarla en los dominicos, en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, que se le dice UNSTA, y que quedaba a la vuelta del convento de los dominicos en la avenida Belgrano y la calle 5 de Julio. Y bueno, y entonces entré ahí. Teología para ellos era cíclica, es decir, que uno entraba y había un solo año, ¿no es cierto? Entonces uno entraba y a mí me tocó entrar en tercer año, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ahí conocí muchos dominicos muy, muy buenos, que fueron compañeros míos, que como era cíclico, había gente que estaba en su primer año, como el caso mío, gente que estaba en su segundo año, gente que estaba en su tercer año. Entonces hice tercer año, hice cuarto año y después pasé a primer año, ¿no es cierto? ¿Por qué? Que les cuento que a raíz de una dificultad que había, que es que el presidente en ese momento era Raúl Alfonsín, y entonces aparentemente él no estaba de acuerdo con la designación del cardenal Antonio Quarrachino como arzobispo de Buenos Aires. Y entonces no le aceptaban la renuncia al cardenal Aramburu y no lo nombraban al cardenal Quarrachino.
y se retrasaba así ese nombramiento. Pero bueno, ya también estaba por terminar el periodo de presidente de Alfonsín y entonces el padre Amelín y el padre Bonet, que siempre fueron muy, muy buenos y que además siempre tuvieron ellos la intención de fundar un grupo de sacerdotes que de alguna manera prolongaran en el tiempo y en el espacio la acción sacerdotal, apostólica del padre Luis María Echeverri Boneo. Entonces, nos veían a nosotros como candidatos y nosotros también nos parecía muy interesante esa posibilidad. Entonces ellos fueron a hablar con el cardenal, con el entonces arzobispo en realidad, Antonio Quarrachino, que era el arzobispo de La Plata. Y entonces le contaron nuestro caso. Bueno, entonces él se pusieron de acuerdo con una solución que fue bastante interesante, que es que él nos recibía como seminaristas de La Plata y que después, si es que él llegaba a ser arzobispo de Buenos Aires, entonces nos íbamos a excardinar de La Plata para incardinar en Buenos Aires. Y después, a raíz de que el padre Bonet viajó a Roma y estaba en la Casa Internacional del Clero, en la Vía de la Escrofa, y en el almuerzo escucha a un obispo polaco que cuenta que había hablado con Juan Pablo II preguntándole un buen seminario de habla hispana para mandar a unos seminaristas polacos que después querían venir de misioneros a América. Y que entonces el Papa le había dicho sin duda el seminario de Toledo, que el arzobispo de Toledo es don Marcelo González Martín, que es extraordinario, que cuida mucho, mucho de la formación de sus seminaristas. Entonces el padre Bonet, cuando va a visitar a sus hermanas en Valencia, pasa por Toledo, conoce el seminario, le parece muy bueno. Y entonces cuando vuelve a Buenos Aires, vuelve con esa idea, ¿no es cierto? Bueno, ¿y por qué en vez de terminar la teología acá, no se van a Toledo a terminar la teología? La propuesta era para mí y para el padre José Agusti. Y bueno, a nosotros nos pareció muy interesante, la pusimos en manos de Dios, porque dependía de varias cosas. Primero, que nos aceptaran en Toledo y después que pudiéramos obtener una beca, que alguien nos becara para poder estudiar afuera del país, lo cual no era nada fácil, ¿no? Y bueno, las dos cosas aparecieron. Un señor muy bueno que además quiso permanecer en el anonimato, nos becó para que pudiéramos ir. No era un momento fácil, era el fin del gobierno de Alfonsín, ustedes recordarán, el dólar se fue a las nubes. Bueno, él nos becó para que pudiéramos ir a España a estudiar durante 2 años. Y después el seminario también nos aceptó y el cardenal Quarrachino nos mandó, siendo arzobispo de La Plata, como seminaristas suyos, y entonces así llegamos el 21 de septiembre de 1989 a la ciudad de Toledo para empezar 2 cursos lectivos con los cuales completaríamos todas las materias que nos faltaban de teología, daríamos el examen complexivo que se da al final del estudio, en donde se rinde todo lo que uno ha estudiado durante su carrera y donde íbamos a ser ordenados diáconos. Así que bueno, fue una experiencia muy interesante. Toledo además es una ciudad extraordinaria, muy linda, donde hay cosas desde los celtíberos hasta pasando por los romanos, pasando por los visigodos, pasando por los musulmanes. También hay juderías y hay cosas de góticas y cosas renacentistas. Y después quedó medio detenida en el tiempo porque cuando se da el reinado de Felipe II,
Felipe II traslada la capital de España de Toledo a Madrid. Y entonces ahí Toledo queda como detenida en el tiempo, pero con esa grandeza, ¿no? de haber sido la capital de España, la capital del imperio, ¿no es cierto? ¿No? Del imperio de Carlos V. Y Toledo ser, en cuanto a la iglesia, la principal, ¿no es cierto?, la primada, ¿no?, de las iglesias de España. Así que fue muy interesante el conocimiento con el cardenal de Toledo, con don Marcelo González Martín, del cual tengo el mejor de los recuerdos, un hombre que realmente se ocupaba de la formación de los seminaristas y con un equilibrio extraordinario. El recuerdo de mis superiores, don Mariano Herrera Fraile, que era el rector, de todos los sacerdotes y los directores espirituales que nos acompañaban, los profesores. Bueno, éramos 200 seminaristas, era un seminario muy grande, había unas monjitas mexicanas que nos preparaban la comida. Lo pasábamos muy bien. Yo con José teníamos nuestra pastoral en el Hospital Provincial de Toledo, también con un sacerdote muy bueno que nos acompañaba y un grupo de monjas muy bueno que nos acompañaba. Yo iba a visitar un convento de Santa Úrsula, que era de las monjas agustinas, para pedirle oración. Había una hermana de un sacerdote que se llamaba Magdalena, que los fines de semana a los 20 seminaristas que veníamos de América nos mimaba un poco y nos trataba de hacer un poquito de mamá en ese lugar en donde nosotros éramos extranjeros. Estaba muy flaco porque hacíamos deporte, porque comíamos poco, porque era muy disciplinario el lugar y entonces llevábamos una vida muy metódica, muy ordenada. Bueno, y les cuento que entonces el 8 de julio de 1990 fui ordenado por este cardenal de Toledo, diácono en la Catedral de Toledo, pero como diácono de La Plata, ¿no es cierto? Porque el obispo que había dado lo que llaman las letras, ¿no es cierto?, para que yo sea ordenado diácono, era el arzobispo Antonio Cuarrachino. Y que les cuento que a los pocos días de mi ordenación lo hacen arzobispo de Buenos Aires, es decir, definitivamente le aceptan la renuncia al cardenal Aramburu y lo nombran al cardenal Cuarrachino como arzobispo de Buenos Aires. Entonces, bueno, nosotros ya teníamos claro que poco a poco íbamos a terminar nuestro periodo de ser diáconos de La Plata para pasar a ser sacerdotes en Buenos Aires. Entonces vino el final de ese tiempo de estudio. Yo podía ir a Madrid una vez por semana para estudiar en la Universidad Complutense estética, en la Facultad de Filosofía, con un profesor muy extraordinario, que es Alfonso López Quintás. Así que fue muy linda esa experiencia de hacer esa materia que tenía mucho que ver con mis intereses y que estaba dado por un extraordinario profesor. También como les contaba en el otro video, yo soy profesor y traductor de inglés con un título que recibí mientras cursaba el colegio. Entonces me pusieron a trabajar como profesor de inglés para adultos en un bachillerato para adultos que había en las afueras de la ciudad de Toledo, en lo que se llama el Polígono, y que lo llevaban las damas catequistas Dolores Opeña, que era un grupo de religiosas, y que era muy gracioso porque no sé si ustedes han escuchado a los españoles hablar inglés u otros idiomas, a ellos les resulta muy difícil pronunciar de una manera distinta como se escribe, ¿no? Y entonces eso que dicen Shakespeare, ¿no es cierto? El Titanic chocó contra un iceberg, por ejemplo, dicen. Bueno, entonces me acuerdo el día que terminé de dar clases y venía mi suplente
Entonces eran hombres grandes, era un bachillerato para adultos, en general obreros, y entonces para mostrarle al nuevo profesor lo que habían aprendido conmigo, le digo a uno de los alumnos, a ver Joaquín, levántese y conjugue el verbo to be. Y entonces dice, I am, en vez de I am, ¿no? Pero fue muy linda la experiencia, yo disfruté mucho todo. Después había clases de restauración para aquellos alumnos que teníamos una inclinación por el arte, porque imagínense, en Toledo cualquier sacerdote se ordena y lo mandan a una iglesia del siglo XIII, que en la sacristía tiene tallas góticas guardadas por caporilladas, ¿no es cierto? Entonces, lógicamente había pasado que algunos sacerdotes habían hecho locuras, tanto de vender como de restaurar mal obras muy valiosas. Entonces ahí algunos seminaristas nos daban muy buenos profesores y experimentando con muy buenas obras, porque ya les digo, estaban esas obras a disposición de nosotros, se nos enseñaba restauración, así que ahí aprendí muchas técnicas de restauración, entre las cuales aprendí la pintura al temple, es decir, el pigmento aglutinado con huevo y preservado con vino, que después fue la técnica que me sirvió para pintar iconos, pero que yo la aprendí para aplicarla a las imágenes religiosas, a la restauración de las imágenes de bulto. Pero también, por ejemplo, aprendí a restaurar manuscritos antiguos, a utilizar pigmentos muy interesantes. Bueno, así que fue un tiempo muy lindo, también muy lindo con respecto a mis compañeros, unos recuerdos muy gratos, también de mi amistad con José D'Agusti, que era el otro argentino que estaba conmigo y que fue, ya les digo, mi compañero en filosofía, en teología y en el seminario. Nos ordenamos de diáconos el mismo día y nos ordenamos de sacerdote también el mismo día, así que fue realmente un hermano durante todo mi camino vocacional. Cuando en un momento volví unos pocos meses a la Argentina ya ordenado de diácono, porque se daba que tenía ese tiempo, porque ya había terminado mis materias en el seminario y tenía que esperar para dar el examen complexivo que les digo, que es un examen en donde uno tiene que dar todo lo que uno ha estudiado durante la teología. Bueno, ese examen se tomaba en Toledo, pero lo tomaban profesores que venían de la Universidad Católica del Norte de España, que tenía su sede en Burgos. Y era un examen bastante difícil, y bueno, tanto el Padre José como yo lo preparamos con mucho esfuerzo. Y después entonces yo estuve 1 o 2 meses en la Argentina y volví a España para prepararme para dar ese examen, y lo dimos muy bien, gracias a Dios, los dos. Y ya eso nos habilitaba, ¿no es cierto? Ya estaba toda nuestra formación terminada como para ser sacerdotes. Entonces el rector del seminario de Toledo nos mandó con una carta muy linda a Buenos Aires de vuelta, ya listos para ser sacerdotes, ya para preparar la ordenación sacerdotal. Y bueno, cuando llegamos teníamos que hacer el trámite de la excardinación de La Plata y la incardinación en Buenos Aires, con la dificultad de que no había arzobispo de la Plata en ese momento, y nosotros nos pusieron como fecha de ordenación. El cardenal Quarrachino nos ofreció o el 15 de agosto, que es el día de la Asunción de la Virgen, o el 4 de agosto, que es el día del cura de Ars. Y nosotros elegimos el 4 de agosto porque es un día que le tenemos mucha devoción, ¿no es cierto? Es decir, el padre Echeverry nos proponía como ideal de sacerdote al cura de Ars. Entonces,
Bueno, se venía esa fecha y nosotros todavía dependíamos de La Plata. Y bueno, justito un poquito antes lo nombran arzobispo de La Plata a Monseñor Galán, que era un hombre extraordinario, y el padre Melín y el padre Bonel le pidieron que él firmara la escardinación nuestra para que nos incardinara el cardenal Cuarrachino en Buenos Aires y nos ordenara. Y así fue, nos ordenó el 4 de agosto en la capilla del Colegio San Pablo, que se inauguraba, ¿no es cierto? Para ese entonces había estado en construcción hasta ese momento. Para mí era muy significativo porque yo había estado acompañando toda esa construcción del colegio. Había pintado la imagen que lleva el altar del Colegio San Pablo y también el lambón de la capilla del Colegio San Pablo. En el altar puse el escudo del colegio y en el lambón puse un pantocrátor con los 4 evangelistas. Y bueno, fue muy lindo el que viniera el cardenal Cuarrachino con Monseñor Toledo a nuestra ordenación, invitar a todas las personas. Nuestra ordenación de diácono fue solitos, ¿no es cierto?, en España, casi sin ningún invitado. En cambio, nuestra ordenación sacerdotal fue muy linda, con muchos invitados, con muchos amigos, y con la alegría de volver y de poder concretar, ¿no es cierto?, ese sueño que en algún momento nos parecía difícil, porque en realidad nosotros no actuamos como normalmente se actúa, ¿no es cierto?, que es que un chico tiene vocación, entra en un seminario, empieza un periodo de formación de unos 8 años y terminado ese periodo es ordenado sacerdote, ¿no? Con lo cual no estoy haciendo alarde, ¿no?, al contar esta historia, porque es lo que me tocó hacer, no sé si ha sido lo mejor, pero siempre sí en la intención, tanto en la mía como la del padre José Agusti, como en la de los sacerdotes que nos acompañaban, siempre la intención era formarnos bien para ser buenos sacerdotes y para hacer un ministerio sacerdotal bueno en esa institución que soñábamos fundar y que una vez sacerdotes podíamos llegar a fundar, y que de hecho lo hicimos, que se llamó Asociación Cristo Sacerdote. Así que nos ordenamos y el día siguiente en la iglesia del Santísimo Sacramento, el día de la Virgen de Nuestra Señora de las Nieves, el 5 de agosto, celebramos nuestra primera misa. Pero bueno, ya eso que es el sacerdocio se los cuento después, ¿no? Pero sí decirles que me encanta contar estas cosas porque me encanta recordar, ¿no?, cómo Dios nos acompañó en ese camino tan de cerca y siempre tan presente, ¿no?, en su providencia, que nosotros bien no sabíamos cómo se iba a dar, pero que siempre se cerraba una puerta y se abría una ventana, ¿no es cierto?, y nosotros podíamos seguir adelante. Así que los dejo porque después habrá otra tercera entrega en la que les cuente cómo fue mi sacerdocio. Me les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.